Nosotros vamos a hablar sobre los derechos de los indígenas en México. Bueno, para empezar voy a hablar sobre la regulación jurídica, la evolución y cambios que ha tenido esta en los últimos 10 años, pero antes de esto voy a dar un poco de contexto sobre la historia de los derechos indígenas. Existe la reforma indígena de 1994, la cual surge a partir de que un grupo de indígenas se levantó en armas en contra de Salinas. Entonces, gracias a este movimiento armado, se logró una unificación de estos grupos indígenas, en el cual los zapatistas promovieron la reforma indígena del 94, donde se llevó a cabo esta reforma que reconoce por primera vez en la historia de México la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos. Esta reforma incluyó cambios en la Constitución y en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, estableciendo la creación del Instituto Nacional Indigenista para promover el desarrollo de las comunidades indígenas. Después tenemos la reforma constitucional del 2001, que reconoce la necesidad de una nueva era en relación a reconocer los grupos indígenas como sujetos de derecho, modificando el artículo primero, segundo, 18 y 115. Esos apartados otorgan autonomía y libre determinación a los pueblos y comunidades indígenas, así como la obligación del Estado federal, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades y la abolición de las prácticas discriminatorias. Ahora, en un contexto más actual, está la reforma constitucional de 2011, en la cual reconoce los derechos humanos consagrados en tratados internacionales como la norma suprema, fortalece la protección de los derechos indígenas con base al convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Además, establece la modificación del primer artículo, en donde dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, estableciendo la obligación de las autoridades de tomar en cuenta la perspectiva de género y interculturalidad en todas las decisiones y acciones. Después tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, en la cual se reconocen los derechos de los niños y niñas indígenas. Así, esta menciona que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos de los niños y de promover su desarrollo integral y su participación en la vida social, cultural y política del país. Después tenemos la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que tiene como propósito regular la creación, organización y funcionamiento del INPI. Esta entidad fue concebida como un organismo descentralizado de gobierno federal mexicano que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas del país. Después tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Después tenemos la Ley Federal de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, que tiene por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por último, tenemos la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. Esta habla sobre cómo se deben respetar los derechos de las comunidades indígenas dentro de la Ciudad de México. Y si queremos ver un contexto más actual sobre qué iniciativas se están haciendo, tenemos la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, el cual busca reformar 15 artículos de la Constitución para que los presupuestos del gobierno se tienden de forma equitativa a comunidades que no han recibido recursos públicos de manera directa, para que las mujeres indígenas y afromexicanas ya no sean un sector vulnerable como los llaman, quieren tener su propia constitución que les garantice las condiciones de igualdad en el ejercicio de los derechos, y los representantes del pueblo afromexicano piden que se les reconozca como sujetos del derecho público. Eso sería la regulación que tenemos hasta ahora. Bueno, en cuanto a las causas internas, tenemos el movimiento zapatista de 1994, que es un levantamiento organizado por un grupo armado que busca la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas. Asimismo, la desigualdad en el ejercicio de los derechos, la insuficiencia de políticas en materia de derechos humanos, los obstáculos para ejercer sus derechos políticos, la desigualdad de oportunidades, la menor calidad de educación, la desigualdad de oportunidades de empleo y los deficientes esfuerzos de mejoras de oportunidades. Y ahora en cuanto a causas externas,
pues obviamente está algo asociado al proceso globalizador y de homogeneización cultural y social que vivimos hoy en día en el mundo. Se trata de tener de manera homogénea en el mundo una cultura un poco más de occidente, y se están perdiendo este tipo de culturas y sobre todo de lenguajes, ¿no? Y esto obviamente también presenta una amenaza dentro de sus territorios, sus culturas, recursos naturales y el modo de vida que llevan teniendo estas culturas de tiempos remotos, incluso desde antes de la conquista de los españoles. Las demandas de recuperación de los territorios apropiados por la ocupación colonial, la recuperación y protección del medio ambiente, que desgraciadamente ha estado siendo destruido por la explotación capitalista. Ellos también buscan de alguna forma obtener alguna autonomía territorial, política y de acuerdo a sus usos y costumbres, y sobre todo que se les respeten sus creencias, su espiritualidad, su idioma, su organización social, sus tradiciones nativas, que al final del día forman parte de nuestra cultura mexicana. Bueno, en cuanto al impacto a la sociedad, los derechos humanos para los pueblos indígenas han tenido un impacto significativo en la sociedad a nivel global y en las comunidades indígenas en particular. El reconocimiento de la identidad y su cultura, los derechos humanos han ayudado a reconocer y proteger la identidad cultural de los pueblos indígenas. Esto ha llevado a un mayor respeto por sus tradiciones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de vida. En cuanto a derechos territoriales y derechos naturales, los derechos humanos han sido fundamentales para la lucha de los pueblos indígenas por la propiedad y control de sus tierras ancestrales y recursos naturales. Esto ha contribuido a prevenir la explotación y degradación ambiental en sus territorios. En cuanto a la participación política y toma de decisiones, los derechos humanos han promovido la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de las decisiones que afectan sus comunidades y territorios. Esto se ha traducido en la creación y estructuras de gobierno y representación específica para los indígenas. Es decir, en algunas partes, por ejemplo, de nuestro país, los indígenas tienen un representante asignado para que se comuniquen, haya un proceso de comunicación constante con el gobierno, para que el gobierno esté informado si alguna de las decisiones que va a hacer puede afectar de cierta manera a las comunidades indígenas. Es decir, si planean construir algo y necesitan derribar una parte, unos árboles, etcétera, etcétera, que puede que tengan un significado importante cultural para ellos,